Empecemos por eso, por qué, o sea, cómo fue hoy, digamos, esta inauguración oficial, ¿no? Y por qué un centro de estudios sobre Montevideo. Te estoy escuchando desde acá, desde el teléfono. Estamos usando la cámara del Zoom, pero te escucho por teléfono para solucionar los problemas técnicos. La verdad que estoy súper entusiasmada. Esta fue una presentación que nos permitió mostrar lo que es el espíritu de este centro de estudios. El centro de estudios tiene como objetivo colaborar con el debate de todos los actores de la sociedad, de los partidos políticos, de los académicos, de la gente, colaborar con el debate de cómo se pueden solucionar los principales problemas que afectan a la gente de Montevideo. Y por eso ustedes habrán visto que en el estudio invitamos a la presentación a la intendenta de Montevideo, hubo referentes de toda la coalición que han trabajado en Montevideo estos últimos años, y bueno, creemos que este es un paso más para generar ese debate productivo, haciendo un diagnóstico que sea imparcial, que sea objetivo, que no sea político partidario, y después sí, cada partido, por supuesto, hará sus propuestas y sus acciones para mejorar la calidad de vida de todos. Así que muy entusiasmada por haber podido presentar esta primera investigación. Y en la primera investigación, por ejemplo, hay un dato que me llamó poderosamente la atención. Recién la recibimos, está fresquito, entonces estamos procesando nosotras también. Era un dato que me llamó pila la atención, que es que para los montevideanos, lo peor de su barrio, lo peor es el estado de las calles y las veredas. Segundo, limpieza. Y tercero, servicio de recolección de basura. Y a mí me llamó pila la atención ese orden, ¿no? No sé qué te pasó a ti, Laura, cuando recibiste este dato. ¿Te esperabas primero la basura? Sí. Bueno, claro, lógico. Y nosotros también. Por eso es bueno contar con estos diagnósticos objetivos. El estudio lo hizo la consultora Cifra con un tamaño de muestra que nos permitió subdividir por municipios, es decir, un estudio muy profundo. Y la verdad, es cierto, a los montevideanos les resulta más insatisfactorio el no tener veredas y calles en buen estado que el tema de la basura, que si bien se califica como algo negativo, no lo es tanto como la reparación de calles y veredas. Pero fíjense que no es un dato menor. Hay muchos barrios de Montevideo y sobre todo en la zona más hacia el norte, más periférica, que ni siquiera tienen veredas en muchas de sus calles. Sí, claro. Entonces, la gente cuando recorre, cuando tiene que ir con un carrito con un bebé, cuando camina hasta la parada del ómnibus, cuando tiene que llevar a sus niños a la escuela, muchas veces se topa con que no tiene que ir por el borde de la calle, a veces no están en buen estado, cuando llueve esto se convierten en barriales. Entonces, si bien en un principio creíamos que quizás el tema de la basura iba a salir como la principal insatisfacción, salió esto, pero tiene su que ver también. Y después lo que es la recolección de residuos y la limpieza también se marca como negativo. También marcan algunas cosas positivas, lo cual está bueno. Se destacó, por ejemplo, la convivencia entre los vecinos adentro del barrio. Acá la gente contestaba por su barrio particular. Sí, no por el municipio. Y también la otra cosa, los parques públicos. O sea, hablaron del buen estado de parques públicos, lo cual también llama la atención. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Bueno, y de hecho vos, Sofi, lo habías señalado el otro día de esa cuestión de cómo había mejorado el Parque Rodó, por ejemplo, que es tu parque. Es el que yo visito. No quiere decir que todos los parques públicos de la ciudad hayan mejorado, pero ese lo vi porque lo experimenté, digamos. Bueno, sí, y es un elemento que destacan porque también en la encuesta sale que el lugar preferido para pasear de los montevideanos son, en primer lugar, la Rambla, que todos la disfrutamos, y en segundo lugar, los grandes parques. Emprende a hacer mejoras, igual contestan sobre qué mejoras podrían hacerse, se pide más vigilancia en los parques, más iluminación, la inclusión de juegos, pero son elementos que generan satisfacción. Y otra cosa que nos pareció interesante también es en toda la explicación inicial del informe, que como les contaba por primera vez se logra dividir por municipio, cómo hay algunos aspectos que son bien distintos según la zona de la ciudad en que se viva, y por eso también hay que tomarlo en cuenta en las políticas públicas. Me estoy refiriendo al tema de cómo perciben las personas que es su barrio visto desde afuera. Se le preguntó a los montevideanos si creían que su barrio era visto por los demás como un buen barrio o como un mal barrio, y ahí hubo una diferencia muy, muy grande entre quienes viven en municipios más hacia el sur, es decir, municipio B, Centro Cordón, municipio CH, Pocinto, Punta Carretas, parte de Tres Cruces, municipio E, Carrasco, Malvin, e incluso municipio C, donde está el Prado,
esas personas creen que el barrio de ellos es percibido como un buen barrio. Y en cambio, personas, sobre todo en municipios D y F, estamos hablando de Casaballe, F, Punta de Rieles, creen en su gran mayoría que los demás ven su barrio como algo, un barrio malo, con malos aspectos, y eso condiciona muchísimo la inserción laboral de estas personas, el cómo son percibidas al tratar de buscar oportunidades, algo que hay que trabajar mucho desde la política pública también. La estigmatización. Lo hablamos acá en Vespertinas mucho. De hecho, hay una primera estigmatización que parte de poner en Casaballe a muchísimos barrios que son totalmente disímiles y no tienen nada que ver entre sí, ¿no? Y le decimos Casaballe a todo, ¿no? Por supuesto. De hecho, la gente en realidad ni siquiera se siente identificada con su municipio. La gente, este es otro capítulo, ¿no? No conocen qué municipio vive, pero en general se usan barrios de referencia. Cada municipio tiene muchos barrios, pero se suele interpretar un municipio con un barrio. Por ejemplo, cuando hablamos del B se dice el centro, el C se dice Prado, por más que contenga otro. Me parece que también, igual acá se le preguntaba por barrio, ¿no? Se le decía, bueno, ¿crees que tu barrio en el que vivís es bien visto o mal visto porque quienes no viven en ese barrio? Y todo el municipio D, que es la zona de Casaballe, pero también otros barrios, o todo tenés en el D, tenés Marconi, tenés Gorro, tenés varios barrios más, lo mismo que el F, que tiene, además de Punta Rieles, tenés desde asentamientos como Chacarita de los Padres hasta también los Bañados de Carrasco. Todo ese municipio, todos los barrios de ese municipio sentían que veían su barrio en particular como un barrio que no era bien visto. Entonces, son elementos a trabajar. También se indagó acerca de si la ciudad era amigable con ciertos grupos de personas, y la gran mayoría respondió que Montevideo no era amigable con las personas en situación de discapacidad, que no era amigable con los adultos mayores. Esto es muy importante porque en Montevideo viven muchísimos adultos mayores, y más o menos la mitad dijo que su barrio no era amigable con las mujeres tampoco. Entonces, son todos elementos que dan un diagnóstico. Después, cada uno de nosotros, cada partido político, lo evaluará. Hará de ese diagnóstico, hará una propuesta, y ahí sí probablemente surjan diferencias. Pero el diagnóstico es uno, es objetivo, es algo que no se puede negar, que surge de los datos, y creo que eso es la riqueza que tiene este estudio y todos los que vamos a presentar. Laura, ¿sabés que hubo otro caso, otro de los ítems que también me llamó la atención, que tiene que ver con el alumbrado público? Porque durante muchísimos años se habló de que Montevideo estaba oscura, ¿no? Y es cierto que digamos, ya hace unos cuantos años se viene trabajando y demás, pero de los servicios municipales básicos, el alumbrado es el que recibe mejor evaluación. En la mayoría de los municipios está satisfecho, menos donde están más disconformes, mejor dicho, es en el municipio E. Y eso también cambia un poco la percepción de cómo lo vemos los montevideanos, ¿no? Porque parecería que ya no es Montevideo la oscura. Bueno, la verdad que es un servicio que no fue mal evaluado, totalmente de acuerdo. Sí se mencionan aspectos que tienen que ver con seguridad cuando se le preguntan algunas de las preocupaciones, y cuando mencionan aspectos de seguridad vuelvan a mencionar algunos puntos oscuros, pero el alumbrado como servicio no quedó de entre los servicios de poca satisfacción. Así que sí, también un elemento sin duda a tomar en cuenta. También otro aspecto que me pareció muy interesante del estudio y que creo que nos da a todos los que queremos hacer política, nos da una herramienta de peso, es cómo evaluar el tercer nivel de gobierno. El tercer nivel de gobierno son los alcaldes, los concejales, el municipio, ¿no? Que son los que tienen que estar más cerca de la gente. Para algo se creó el sistema para eso. Sin embargo, las 3/4 partes de la gente que vive en Montevideo y en los alrededores, porque esta encuesta también incluyó partes de San José y Canelones, considerada zona metropolitana, la enorme mayoría desconoce en qué municipio vive, desconoce las funciones del alcalde y desconoce quién es el alcalde. Es decir, después de más de 10 años de que se haya votado la ley para crear este tercer nivel de gobierno, sigue existiendo un desconocimiento, y por lo tanto esto no se está utilizando como herramienta. Hubo una única excepción en toda la encuesta, que fue la del municipio CH, que ahí se da vuelta, casi el 70% o el 60 y pico sí conocen qué municipio vive, conoce al alcalde. La verdad para nosotros fue muy significativo porque
a este centro de estudios precisamente le llamamos Andrés Abt, quien era el alcalde de ese municipio, del municipio CH, porque por la dedicación que le dio a Montevideo. Entonces fue en el único que dio cambios significativos, pero me parece que es muy notorio y que nos hace cuestionarnos, y creo que los partidos políticos debemos hablar de esto, de por qué ese tercer nivel de gobierno no está ocupando el lugar que debería y por qué es que la gente lo desconoce tanto. Y bueno, por lo tanto, se impide usar como herramienta para solucionar sus problemas. Laura, todo este estudio obviamente es súper interesante. Imagino que, bueno, vos lo decías, ¿no? Que es importante para el centro de estudios, pero también es un gran insumo para todos los partidos políticos y ni que hablar para la Intendencia de Montevideo. Y queremos acá en Vespertines hablar contigo justamente de tu vínculo y de este vínculo con la intendenta Carolina Cose. Pero si nos aguantás unos minutos, hacemos una pausa y nos los contestás a la vuelta. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Vamos a nuestro contacto con Laura Raffo, que justo hoy se presentó este Centro de Estudios Metropolitanos Andrés Abt, aquí en Montevideo, que estuvo con la presencia de la intendenta Carolina Cose, también de Mariana Pomies, porque Cifra justamente fue quien realizó, digamos, este estudio. Estamos hablando de los datos interesantes y cómo a veces uno tiene la percepción de determinada cosa sobre su barrio, su municipio, su ciudad, y que quizás no está en lo cierto y lo importante que son los números y los datos para tomar decisiones. Y Laura, antes de irnos a la pausa, te preguntaba justamente sobre tu vínculo con la intendenta Carolina Cose, cómo estaba. Esto me imagino que es de gran insumo para la intendencia también. Bueno, sí, es un vínculo cordial. Nosotros nos conocemos desde hace muchos años, de cuando ambas trabajábamos en otros temas, cuando yo no me dedicaba a la política. Y ese vínculo yo trato de mantenerlo lo más posible. Nos hemos visto incluso en reuniones de mujeres políticas, con las pocas que hay en Uruguay. Entre las mujeres políticas tenemos que mantener los buenos vínculos. La verdad que me pareció de orden que esta primera investigación, no solo compartirla con la intendenta, sino también con todos los partidos políticos que integran la coalición y que tanto me acompañaron el último año. Entonces, yo la llamé personalmente, charlé con ella, le conté cómo íbamos a hacer el lanzamiento, le compartí el estudio y le invité a decir unas palabras, porque me parece que el espíritu tiene que ser ese, un espíritu de colaboración, de coincidir en la necesidad de usar datos y cifras para elaborar diagnósticos, para poder ayudar a la gente. Y después sí, cada partido político, por supuesto, tendrá sus puntos de vista de cómo se deben hacer políticas, acciones, programas para atacar esos problemas. Pero el diagnóstico tiene que ser algo que se comparte, que esté en común. Y ese es el espíritu que le queremos imprimir al Centro de Estudios Metropolitanos. Así que bueno, la intendente aceptó, hoy estuvo en el lanzamiento, dijo unas palabras, habló también de la importancia de los datos. Así que en ese punto, sin lugar a dudas, coincidimos. Laura, justamente hablando de datos, la Intendencia hoy también propuso un plan para menores tiempos, más seguridad, mejor servicio en el transporte público, ¿no? Hablando de movilidad en Montevideo. Y es basado en el uso de inteligencia artificial. ¿Pudiste verlo? ¿Pudiste ver de qué se trata esta propuesta? Porque, digamos, en un punto parece estar alineada con esta cuestión de la importancia de los datos y de partir de ahí para mejorar los diferentes rubros de los que se encarga la Intendencia. Comparto conceptualmente lo que se busca a través de esta propuesta, que es mejorar la eficiencia del transporte, y la verdad, justamente en una de las partes que nosotros investigamos con la encuesta de Cifra que dimos a conocer hoy, tiene que ver con el transporte público y el vínculo de los montevideanos con este transporte. Más de la mitad de los montevideanos utilizan el transporte público para moverse. La mayoría de quienes viven en municipios y barrios más alejados del centro de la ciudad usan un ómnibus y están más de 40 minutos arriba del ómnibus. Quienes viven en la franja metropolitana invierten más de 1 hora de su tiempo diario, cuando en otras ciudades hay soluciones mucho más rápidas y efectivas. Por lo tanto, me parece crucial, sin lugar a dudas, trabajar en esto. El transporte público no llega a todos los lugares que debería llegar. Las líneas locales, si bien ahora existió un plan para aumentarlas,
aún a veces a determinados barrios no entran, quedan solo en la periferia del barrio, así que sin lugar a dudas es fundamental trabajar en este aspecto. Así que conceptualmente, por supuesto que comparto la propuesta. Y en algo que no la compartís, porque si decís conceptualmente es porque hay algo en lo que no, quizás no estás de acuerdo. No, la verdad, ¿a qué me refiero con conceptualmente? Que yo creo que en el sistema político tenemos que ser muy transparentes y sinceros con que todo lo que tenemos que hacer tiene que estar alrededor de lo que necesita la gente. La gente obviamente necesita un sistema de transporte más efectivo que le insuma menos tiempo del día. La propuesta que presentó ya la Intendencia yo todavía no la pude estudiar en profundidad porque fue presentada ayer y no se dio el grado de detalle. Entonces lo que digo es que lo comparto en términos conceptuales. Bien. Después en cómo se va a ejecutar, eso todavía no se presentó el cómo va a ejecutarse. Por eso decía conceptualmente. Bien. En otros puntos... quizás sí, en otros temas yo te puedo decir coincido conceptualmente, pero no coincido en la manera en que se va a hacer. En este en particular no está definida todavía la manera en que se va a hacer. No dice cambios concretos, planes de acción concretos, y por eso es que no te puedo opinar de los mismos. Claro. Y con respecto a la gestión de Carolina Cose en el marco de esta pandemia y de las opciones que tomó, ¿no? Porque también es eso, cuando uno ve cómo se maneja un poder ejecutivo, ya sea nacional o departamental, toma opciones. Las que puede dentro de esta situación, ¿no? ¿Cómo la viste? ¿Cómo viste estos primeros meses de gestión de Carolina Cose? Bueno, en eso sí tenemos bastante para opinar porque estamos haciendo el análisis del presupuesto quinquenal. Como tú decís, cuando uno desde un cargo ejecutivo toma decisiones de política, decide qué áreas priorizar por encima de otras. Y eso en general queda reflejado en los presupuestos que uno maneja. Por eso es que estamos prestándole tanta atención y tanto detalle al presupuesto departamental quinquenal que se presentó. Ya tenemos nuestras principales conclusiones de los rubros generales, mientras que el rubro particular todavía lo seguimos estudiando. En términos generales, te diría que a mí lo que me sorprendió fue la disminución que hubo en la inversión con fondos propios de la Intendencia. La Intendencia recauda una serie de tributos y con eso paga los gastos de funcionamiento que tiene, le paga las retribuciones a los funcionarios públicos y además invierte para hacer obras. Ya el año pasado se invirtió un 27% menos en obras, lo cual es muy fuerte. Obviamente algo puede tener que ver la pandemia, pero es una baja de la inversión muy importante. Y ya ahora en 2021 se pretende invertir también un 12% menos. Entonces, sumado, estamos hablando de una reducción en las inversiones muy importante. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Tiene una consecuencia en la actividad, en el empleo, en la reactivación de la economía montevideana. Es muy relevante la inversión para el empleo. Es más, muchas veces se ha reclamado, desde el Frente Amplio, se le ha reclamado más inversión al gobierno. Y bueno, ahora en este presupuesto departamental estamos viendo que no solo no hay más inversión, sino que hay un recorte muy importante de la inversión. Así que ese es un punto que estamos analizando. También estamos viendo... un segundo, Laura, porque paremos ahí un segundo, ¿no? Porque con el tema del trabajo se suponía que Carolina Cose, digamos, era uno de sus objetivos principales y más a partir de la declaración de la emergencia sanitaria y de la crisis que trajo. Entonces... Ella lo pone como o sea, el tema es que esto genera empleo genuino, de eso estamos hablando, ¿no? Trabajo genuino, y no es un plan específico, sino que la obra... ¿Qué genera empleo genuino? La obra de la Intendencia. Estoy tratando de entender por qué se baja... Ah, sí, o sea, a lo que me refería. Claro, que la diferencia entre... La diferencia entre en lo que ha dicho Cose, que está invirtiendo para generar trabajo... Y esto va por otro lado, digamos, ¿no? No es como asistencial o de emergencia, sino que es algo más sólido. Eso es lo que estoy tratando de entender. Bueno, de hecho, yo en el presupuesto no vi que hubiera un plan de generación específica de puestos de trabajo perdurables en el tiempo. A eso me refería. Cuando la Intendencia recorta inversiones, recorta obras que pueden ejecutarse. Cuando se ejecuta una obra, hay una empresa constructora de por medio, hay trabajadores de la construcción de por medio, hay empresas proveedoras. Eso es lo que estamos hablando, que se recorta el dinamismo. Efectivamente, tal como tú lo interpretaste, a eso nos referimos. También es muy importante entender que el mayor generador de empleo en Montevideo no necesariamente es la Intendencia, claramente no, lo son un montón de empresas pequeñas, micro,
que genera muchísimos puestos de trabajo. Las micro y pequeñas empresas en Montevideo generan 350.000 puestos de trabajo. Es decir, que el impulsar a este microemprendedor, estamos hablando desde un feriante hasta la peluquera, hasta el que tiene la fiambrería de la esquina. Esos pequeños negocios necesitan mucho impulso y a veces, si fueran subsidiados adecuadamente, pueden, de hecho, generar más puestos de trabajo también. El gobierno nacional, por ejemplo, ha tenido una política específica para las pymes en este sentido de exoneraciones. En el presupuesto nosotros no vimos tampoco en ese punto exoneraciones. Han habido algunos aspectos muy puntuales, como por ejemplo que a los negocios gastronómicos por unos cortos meses no se le cobró el entarimado de sillas y mesas. Eso es cuando un local, por ejemplo, pone 3 o 4 mesas en la vereda, ¿no? Que tienen que pagar por eso. Pero bueno, eso igual es tramposo, porque los meses de invierno habitualmente la Intendencia en realidad cobra el 50% de esa tarifa. Entonces, en realidad no es que está dando el 100%, sino es un 50%. Es como, no sé. A eso me refiero. Complejo. Nosotros cuando nos juntamos con los gremios de pequeños comerciantes, ellos realmente reclaman otro tipo de alivio, desde la tasa bromatológica, el del poner marquesinas, el de los servicios de inspección eléctrico, CIME, claro. Una serie de impuestos y tasas que le pagan a la Intendencia que les podrían aliviar y podría con eso generarse más oportunidades de desarrollo y de crecimiento para estas empresas que, ya les digo, entre todas generan 350.000 puestos de trabajo. Entonces, esa es la evaluación primaria que hacemos del presupuesto quinquenal departamental. Creemos que no hay coincidencia entre el discurso de la intendenta y lo que efectivamente presenta en los números. Eso en una primera instancia de análisis. La segunda instancia de análisis la vamos a hacer a partir de la semana que viene, porque tiene que ver con estudiar el rubro a rubro de cada departamento, que como ustedes saben es bastante extenso. Son planillas Excel que a mí me gustan mucho, pero bueno, por deformación profesional, pero que requieren un análisis detallado, por supuesto. Sin duda. Laura Raffo, responsable del Centro de Estudios Metropolitanos Andresat, muchas gracias por estos minutos en Vespertinas. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengas buena tarde. Bueno, esos datitos que... Me interesa esa cuestión de cómo los montevideanos vemos Montevideo y estaría bueno que se empiece, yo sé que es sobre estudios metropolitanos, pero estaría bueno que se empiece a hacer en todo el país, a nivel ¿no? país. Y sí. No tampoco sabemos, de repente hay algunas intendencias que ya han llevado adelante este tipo de estudios, o no así, pero digo encuestas, y estaría buenísimo conocerlas también. Sí, son los monitores cómo se autoperciben, ¿no? Claro, está bárbaro. En los diferentes lugares del país.